De manera introductoria, la NIA 620 nos habla sobre las responsabilidades que tiene un auditor al realizar una auditoría de estados financieros, y este se encuentra con ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad para poder dictaminar. Esto producto de las limitaciones en conocimientos específicos detectados. Es por ello que opta por el trabajo de una persona o bien una organización en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría. Es decir, que el trabajo de un experto se caracteriza por tener conocimientos y experiencia en dicho campo, y estos procedimientos buscan ayudar al auditor a obtener una suficiente evidencia apropiada de auditoría. El auditor apoyará su trabajo con el uso del trabajo de un experto, pero esto no significa que cuando exprese una opinión de auditoría disminuya la responsabilidad. El auditor puede, para propósitos de auditoría, aceptar los hallazgos o conclusiones en el campo de especialidad del experto como un argumento válido en la auditoría para soporte como evidencia. Dentro de los objetivos que nos menciona la norma, el auditor debe definir lo siguiente: si es necesario implementar el uso del trabajo de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros. Y por otro lado, también de este debe determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y a la vez coherente con el propósito que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Dentro de las definiciones, tenemos el experto del auditor, y se nos dice que es toda persona u organización con habilidades y que posee una experiencia en un campo distinto al de la contabilidad o al de la auditoría. Un experto puede ser interno o externo. Cuando hablamos de un experto interno del auditor, se refiere a un socio o un personal asistente que está sujeto a las políticas y procedimientos del control de calidad de la firma. Por otro lado, cuando hablamos de un experto externo del auditor, es este que no hace parte del equipo de trabajo y que a la vez debe tener conocimiento, por ejemplo, en la evaluación de instrumentos financieros, terrenos y edificios, estimaciones y reservas de petróleo y gas, interpretación de contratos, leyes, reglamentos, para que el auditor pueda distinguir las áreas que no están relacionadas con la contabilidad y la auditoría. Por otro lado, también nos habla de la pericia, y básicamente son aquellas habilidades y conocimientos y experiencias en un campo particular que permite una opinión objetiva con respecto a un tema específico. El experto de la administración o una persona de la organización que posee pericia en un campo distinto al de la contabilidad y auditoría. Hablaremos de la determinación de la necesidad de un experto del auditor. El auditor determinará si es necesario utilizar el trabajo de un experto especializado en un campo distinto a la contabilidad o auditoría para facilitar la obtención de evidencia suficiente y adecuada. Un auditor que no sea experto en un determinado campo distinto a la contabilidad y o auditoría puede ser capaz de obtener conocimientos suficientes sobre dicho campo sin la necesidad de recurrir a un experto. Este conocimiento se puede obtener a través de la formación o el desarrollo profesional de ese campo en concreto, o bien la discusión con auditores que hayan realizado encargos de auditoría similares. La naturaleza, la oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. La norma nos menciona que estos van a variar en función con las circunstancias, y para la determinación de la naturaleza, el auditor tendrá en cuenta cuestiones como la significatividad del trabajo del experto en contexto con la auditoría, el conocimiento y la experiencia con trabajos anteriores del experto, los riesgos de incorrección material en cuestión con el trabajo del experto, y si el experto está sujeto a políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Para la competencia, la capacidad y la objetividad del experto, del auditor, el auditor debe evaluar si el experto tiene la competencia, la capacidad y la objetividad necesaria para los fines del auditor. Y por otro lado, el auditor debe indagar sobre intereses y relaciones que puedan suponer amenazas a la objetividad del experto.
La información relativa a la competencia, la capacidad y la objetividad del experto pueden proceder de diferentes fuentes como la experiencia personal con trabajos anteriores del experto, las discusiones con el experto o discusiones con otros auditores que estén familiarizados con el trabajo del experto. Mi intervención para abordar la NIA 620 radica en 2 puntos. Número 1. Enmarcar la importancia de obtener el conocimiento del campo en el cual se especializa el experto del auditor. Número 2. Las cuestiones que deben acordarse con el experto del auditor. Conocimiento del campo de especialización. El objetivo es que el auditor obtenga de forma suficiente todos aquellos conocimientos que forman parte del campo de expertise, o como dice la norma, de especialización del experto. Esto será de utilidad para determinar los objetivos, el alcance y la naturaleza del trabajo del experto para los fines del auditor y su encargo. Por otra parte, debe establecerse un acuerdo entre el auditor y el experto, el cual debe ser por escrito según sea necesario. Y la norma dicta que deben incluirse estas cuestiones, por ejemplo, la naturaleza y el momento de realización, así como la extensión que debe haber de comunicación entre el auditor y el experto. La necesidad de que el experto del auditor cumpla con los requerimientos, muy importante, los requerimientos de confidencialidad. También la naturaleza y el alcance de los objetivos, pero propios del trabajo del experto, y las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto de este acuerdo. Este acuerdo permite separar las responsabilidades del auditor, del encargo, así como del experto que suministra información de su campo de estudio. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor. Para evaluar, el auditor revisará la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos y conclusiones del experto, las hipótesis y métodos utilizados, la integridad y la exactitud de los datos de fuente. Cuando hablamos de métodos de fuente, hablamos específicamente de la información original en la que se basa la auditoría. Estos datos pueden ser como registros contables, transacciones financieras, contratos, facturas y estados financieros, entre otros. Si el trabajo del experto es inadecuado, el auditor acordará trabajo adicional con el experto o aplicará procedimientos de auditoría adicionales. Referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. Esto es importante mencionar: en un informe de auditoría con una opinión no modificada, no mencionará el trabajo del experto del auditor, salvo que las disposiciones legales y reglamentarias del país así lo permitan. Si se requiere, se aclarará que la mención no reduce la responsabilidad del auditor. En un informe de auditoría con una opinión modificada, sí es necesario, relevante mencionar el trabajo del experto del auditor, y también se aclarará y se hará mención que esto no reduce la responsabilidad del auditor. Por otro lado, veamos acerca de la norma internacional de auditoría 700, que se centra en la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros con fines generales. Esta norma es crucial para garantizar que los auditores puedan emitir dictámenes que sean claros y fundamentados sobre la veracidad de los estados financieros que han sido preparados por la dirección. Ahora veamos acerca del objetivo y del alcance de esta norma, puesto que establece que el auditor debe formarse una opinión sobre si los estados financieros están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error. Por ello, el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada para poder respaldar su opinión. Esta norma es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos que comienzan después del 15 de diciembre del 2016.
Para poder abordar esta norma es necesario que comprendamos dos definiciones claves. Número 1, estados financieros con fines generales. Son aquellos preparados conforme a un marco de referencia que están diseñados para satisfacer las necesidades de una amplia gama de usuarios. Número 2, opinión no modificada. Se refiere a una opinión limpia que es emitida por el auditor que no requiere ninguna modificación en el dictamen, indicando de esta manera que los estados financieros presentan una imagen fiel. La implementación o bien importancia de la NIA 700 busca promover la transparencia y confianza en los informes financieros, facilitando de esta manera una mejor comprensión por parte de los usuarios. Sigamos viendo puntos claves que aborda la NIA 700. Ahora hablemos sobre la formación de la opinión sobre los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto lo hará a través de concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre los mismos, comprobando si están libres de incorrección material debida a fraude o error. Para ello, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas, si estas políticas son congruentes y adecuadas, así como que las estimaciones contables sean razonables, que la información presentada sea relevante, fiable, comprensible y comparable, así como evaluar si la terminología empleada es adecuada. Esto le ayudará al auditor a determinar si los estados financieros hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. Hablemos sobre la forma de la opinión. Como auditores debemos saber que existen dos tipos de opiniones. La primera es la opinión no modificada o favorable, que ésta se puede expresar cuando se haya concluido que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad al marco de información financiera aplicable. Por el otro lado tenemos la opinión modificada, que ésta se puede expresar cuando se haya concluido que de acuerdo a la evidencia obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o bien cuando no se haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros no están libres de incorrección material. Es necesario mencionar que este tipo de opinión en el informe de auditoría será de conformidad a lo establecido en la NIA 705. Ahora damos paso al siguiente punto. Muchas gracias. Informe de auditoría. El informe deberá ser realizado por escrito, ya sea en informes impresos o emitidos por medios electrónicos. El informe deberá ser realizado de conformidad con las normas internacionales de auditoría. ¿Qué debe contener este informe? La NIA 700 nos indica la estructura en la cual se debe realizar el informe de auditoría, en la cual deberá contener un título donde indique claramente que el informe es realizado por un auditor independiente. Destinatario. Acá indica a quién va dirigido el informe de auditoría, ya sea a la dirección o a los responsables de gobierno. Opinión del auditor. En este apartado es muy importante, derivado a que indica que los estados financieros han sido auditados. Fundamento de la opinión. En este apartado indica que el informe de auditoría ha sido realizado de conformidad con las normas internacionales de auditoría, y esto deberá ir siempre después de la opinión del auditor. Cuestiones claves de auditoría. Estas cuestiones se deberán comunicar cuando hay un interés significativo para los usuarios del informe. Empresa en funcionamiento. Este apartado se realizará de conformidad con la norma internacional de auditoría 570. Responsabilidades del auditor. Es importante considerar que el auditor proporciona información adicional a los usuarios del informe. Nombre del socio del encargo. Es muy importante agregar el nombre del socio del encargo, derivado a que proporciona transparencia a los usuarios del informe de auditoría. Firma del auditor. El auditor puede firmar en nombre de la firma o en nombre propio, o en ambos.
También deberá contener la dirección del auditor y, por último, la fecha del informe, en la cual le deberá indicar los hechos y las circunstancias que el auditor tiene conocimiento hasta la fecha.